Capítulo 53. Bosque de la Negación 3. La expedición subió sin problemas la colina. Samuel lideraba la expedición con gran prisa, diciendo que tenían que pasar la colina antes del final del día. Sin embargo, se detuvo de repente. Seol-Hyu se puso inmediatamente en alerta, preguntándose si estaban siendo atacados de nuevo, pero pronto se dio cuenta de que habían llegado a la cima de la colina. De pie al frente del grupo, Samuel señaló al otro lado. El bosque de la negación. Seol-Hyu también llegó a la cima y aturdido dirigió su mirada hacia abajo. El denso bosque que tenía debajo exhibía una cacofonía colorida de muchos tonos de verde diferentes mientras se extendía a lo largo de la enorme área, hasta donde alcanzaba la vista. No, era tan grande que el mar verde parecía extenderse por siempre jamás, mucho más allá del horizonte. ¿Vamos a entrar ahí? Algo sin duda diferenciaba al bosque de la negación de todos los demás bosques por los que habían pasado hasta ahora. ¿Podría deberse al hecho de que ningún humano había puesto un pie dentro en literalmente eones? El bosque que no permitía que nadie entrara durante tantos años poseía esta indescriptible presión que hacía que los espectadores se sintieran un poco nerviosos. Ian lo alcanzó, su respiración en completo desorden. Se secó el sudor e intentó regular su respiración. Parece que mientras pasemos este bosque, podemos ir a donde queramos. Ya sea a la Federación o a los parásitos. Ahora que lo mencionas, escuché que el conflicto entre esos dos se está intensificando últimamente. Seol-Hyu intervino sin rodeos mientras asentía con la cabeza antes de sentir las miradas centradas en él y parpadear con confusión. Los ojos de Ian se abrieron aún más, mientras que Samuel lo miraba con una cara que decía, ¿quién diablos puede ser este tipo en realidad? Incluso Dylan mostraba un tipo de reacción similar. Bueno, él solo murmuró lo que había oído de King Hanna, eso era todo. Un poco de silencio incómodo después, Ian comenzó a reír a carcajadas. Bueno, vaya. No dejas de sorprenderme, joven amigo. Tienes razón. No hace mucho tiempo, la Federación anunció que se estaba aliando con las hadas de las cuevas. Sin duda, ahora tienen un aliado más con un gran poder. Con 5 razas combinando sus recursos, incluso la reina parásito no podrá pasar por alto este asunto en absoluto. ¿Federación? ¿Parásitos? Aunque estaba nervioso, las preguntas seguían surgiendo en su cabeza. ¿Cuán fuerte era la raza de los parásitos que 5 razas diferentes tenían que combinar sus poderes? Gracias a su sueño, era más o menos consciente de la verdad, pero ahora era un recuerdo borroso y no podía estar muy seguro. En serio, hombre. Nunca había visto a un tipo esconder su nivel para convertirse en portero. Aunque he visto lo contrario muchas veces. Era como si Samuel estuviera aún más seguro de que sus pensamientos eran correctos ahora. A Seol-Hyu le pareció demasiado trabajo corregir sus malentendidos y simplemente soltó un largo suspiro como respuesta. Poco después, la expedición bajó la colina. Sin embargo, ¿no es eso sorprendente? Puede que compartan una ascendencia común, pero, para que las dos razas hostiles de las hadas del cielo y las hadas de las cuevas se conviertan en socios. Pero, eso solo demuestra lo desesperados que se han vuelto. Y no son solo las hadas. Solo porque esa especie inició esta cosa de la Federación, lograron sobrevivir hasta ahora. De lo contrario, ya habrían sido completamente destruidos. Sea como sea, al final, no son todas malas noticias para los humanos, ¿no? Si estás pensando en enfrentar a los dos bandos, entonces debo decirte que estás siendo demasiado pragmático. Tarde o temprano, llegará el momento en que los humanos tendrán que tomar esa importante decisión. Seol-Hyu observó a Dylan e Ian charlar entre sí y se acercó a Alex. Alex, ¿me equivoqué ahora mismo? ¿MM? No, no lo hiciste. No es un secreto, de todos modos. Entonces, ¿por qué? Ah, eso. La información sobre los sucesos de otras razas es algo que solo se comparte entre los terrícolas de alto nivel. Ya ves. Debería ser al menos de nivel 4, en otras palabras, para estar al tanto.
Quiero decir, es algo sin sentido para una persona de nivel inferior, ¿verdad? Seol-Hyu mostró una expresión como si fuera a preguntar por qué, así que Alex se apresuró a continuar. Piénsalo por un segundo. Un novato recién salido de la zona neutral va por ahí diciendo, esto es lo que está pasando con la política. La situación actual de la guerra es así, e incluso transmite información precisa. Entonces, ¿cómo te sentirías? ¿Que se está luciendo? Ya, claro. Más bien parece asombro. Además, los demás también tendrán curiosidad por saber quiénes son tus patrocinadores, ¿no? Alex miró al joven con una mirada significativa, antes de darle una palmada a Seol-Hyu en el costado en tono de broma. Por eso, deberías empezar a decirnos la verdad, ¿sabes? ¿Cuál es tu nivel, en realidad? ¿Por qué decidiste participar en esta expedición? ¿Por qué no nos enseñas tu ventana de estado? Seol-Hyu giró la cabeza hacia arriba y miró fijamente al cielo. El sol se estaba hundiendo gradualmente en el horizonte occidental y la luz moribunda del atardecer teñía el mundo de naranja. En realidad, mi nivel es 10. Como pensaba. Lo sabía. Entonces, ¿cuál es tu título de trabajo? El dios de las lanzas. ¿Qué? ¿Un dios? Ya no tengo miedo de la reina parásito. La risa estrepitosa de Alex resonó alrededor de la colina. La expedición detuvo su marcha justo antes del final de la colina de Napal, es decir, justo frente al bosque de la negación. Antes de poner un pie en su interior, Ian pidió un tiempo para investigar el bosque primero. Ahora que su marcha se había detenido, el grupo se preparó para pasar la noche aquí. Mientras Ian recorría los perímetros del bosque acompañado de Dylan y Chohon, Seol-Hyu se dedicó a realizar pequeñas tareas como montar las tiendas de campaña y preparar los sacos de dormir. Por supuesto, no era como si los demás miembros de la expedición se lo estuvieran tomando con calma. Por ejemplo, Samuel estaba caminando por el perímetro exterior del campamento y ocupado plantando algo que parecía piedras negras en el suelo. Seol-Hyu había terminado con su trabajo para entonces, así que se quedó allí observando, lo que provocó que Samuel soltara una risita. Hizo una seña al joven para que se acercara. Esto se llama una piedra mágica. Puedes considerarla como una roca que tiene propiedades de preservar el poder mágico. Seol-Hyu recibió la piedra negra y lisa que Samuel le entregó y jugó con ella. Es uno de los artículos imprescindibles cuando planeas acampar al aire libre. Si la dejas por ahí, puede evitar que los monstruos que odian el poder mágico se acerquen al campamento. Como emite una aura extraña, los monstruos no deberían meter las narices a menos que estén realmente desesperados. Debe ser caro. Por supuesto. Bueno, aunque sigue siendo más barato que tu vida. El final de la frase de Samuel se desdibujó al mirar el bosque de la negación. Pero, si pienso en todas las expediciones que han fracasado a mitad de camino hasta ahora, entonces sí creo que es un poco desperdiciar esta cosa, de verdad. Mantén lo que he dicho ahora en secreto, ¿vale? Entiendo de dónde vienes, sin embargo. El coste de una expedición debe ser realmente enorme, me imagino. No es solo el coste, ¿sabes? No olvides el tiempo invertido, así como todo el esfuerzo que se pone. Si calculas todo eso, entonces el gasto real al final del día sería astronómico. No todas las expediciones resultan ser un éxito, ¿ves? Muchas veces regresé sin nada que mostrar por todas nuestras experiencias cercanas a la muerte, y perdí la cuenta de las veces que tuve que rendirme cerca del final porque no éramos lo suficientemente fuertes. Seol-Hyu se dio cuenta entonces de que Samuel estaba realmente ansioso en ese momento. Puede que hubieran llegado a su destino sin problemas, pero ahora dependía de Ian si querían continuar. Si Ian decía que sería difícil, entonces tendrían que volver a Aramarca a primera hora de la mañana siguiente. Deberías recordar esto, si deseas formar tu propia expedición algún día. Solo deberías hacerlo cuando tengas el margen financiero. Una expedición no es algo en lo que apuestes todo lo que tienes. Samuel habló con un tono de voz amargo y volvió al trabajo de colocar las piedras mágicas. Planifica una expedición solo si tienes los medios financieros para sobrevivir al posible fracaso de una. Seol-Hyu grabó esas palabras en su corazón.
Ian y compañía regresaron cuando la cena estaba llegando a su fin. Samuel dejó de comer y corrió hacia el anciano hechicero, y charlaron durante mucho tiempo. La complexión de Ian no era muy buena, e incluso Samuel formó una expresión grave, por lo que Seol-Hyu asumió que la expedición terminaría aquí. Si había una ventaja clara de ser un porteador, entonces sería que no necesitaba quedarse como vigilante nocturno. Le dijeron que no era práctico confiar a un nivel 1 el trabajo más crucial de custodiar el campamento, lo que sería aún más importante cuando se acampa cerca de una zona de alto peligro como el bosque de la negación. Aunque experimentó ser un vigilante nocturno mientras caminaba hacia Aramark, Seol-Hyu todavía estaba contento de no tener que hacerlo de nuevo. Entró en su tienda y se metió en el saco de dormir. La noche se hizo más profunda, pero el sueño no lo visitaba. Le costaba cerrar los ojos porque tenía muchas cosas en la cabeza. Apretó los ojos con fuerza e intentó obligarse a dormir, pero entonces alguien entró de repente en su tienda mientras murmuraba un montón de quejas. ¿Quién anda ahí? Soy yo. Era Cho-Hon. Tiró una almohada y una manta al suelo y se dejó caer a su lado. Ese maldito viejo. Y encima hablaba con voz tan seria, mientras intentaba tocarme. Debería haberle roto la muñeca en ese mismo momento. ¿Y tu saco de dormir? No uso uno. No puedo dormir si me siento sofocada y esas cosas. Cuando Cho-Hon se tumbó a su lado, Seol-Hyu no pudo evitar tener una sensación extraña, pero decidió no prestarle atención a su presencia. Al fin y al cabo, el frecuente dormir juntos con el sexo opuesto era una de las cosas a las que tenía que acostumbrarse en el paraíso. La quietud continuó durante un tiempo, antes de que Cho-Hon se tumbara de lado y se pusiera frente a Seol-Hyu. Sus ojos brillaban ligeramente en la oscuridad. Parece que podríamos continuar. Sus palabras lo pusieron sobrio al instante. Las suposiciones del viejo estaban en lo cierto. El bosque de la negación no se trata de maldiciones, sino de magia. ¿En serio? Pero, pensé que el ambiente de entonces era bastante serio. Sí. Dijo que un hechizo antiguo muy poderoso está lanzado aquí, por eso. Un hechizo antiguo, ¿verdad? Es un tipo de magia que solo unos pocos eran capaces de usar incluso en los días del Imperio. Ahora está todo perdido después de que el parásito los devorara. Aunque estaba sorprendido por el alcance de los conocimientos de Cho-Hon, siguió adelante con sus preguntas. Entonces, ¿qué dijo Sirian? Nada en realidad. Es solo que, esta magia interferirá con el proceso de pensamiento de un humano y acabará contaminando tu mente o algo así. Arg, maldita sea, murmuró Cho-Hon y se rascó la cabeza con brusquedad. En cualquier caso, el punto de esta historia es que podemos usar las contramedidas preparadas que el viejo había hecho. Pero, también dijo que será difícil detener la contaminación a nivel fundamental. Tenemos que suprimir nuestras emociones tanto como sea posible dentro del bosque, aparentemente. Cho-Hon murmuró en voz baja, antes de soltar una carcajada siniestra. Deberías haber visto la cara de Hugo en ese momento. Bueno, piensa en ello un segundo. Con esa personalidad suya, ¿crees que es posible que se controle? Pero es lo mismo contigo, ¿no? ¿Quieres morir? Su voz se volvió realmente fría en ese momento. Así que, Seol-Hyu decidió cambiar inmediatamente de tema. En cualquier caso, la contramedida contra la magia en sí es imperfecta. ¿Es eso lo que dices? ¿Qué podemos hacer? Ya es bastante impresionante resistirse a la magia de manipulación mental, para empezar. Por cierto, ¿no vas a dormir? Tal vez se cansó de responderle, Cho-Hon empezó a quejarse una vez más. Tengo muchas cosas en la cabeza y no puedo dormir. ¿Y por qué tendrías tú, un niño de nivel 1, muchas cosas en la cabeza? ¿Por qué la familia real dio una orden para explorar este peligroso bosque, por ejemplo? Esa era una pregunta simple pero lógica de hacer. Esta expedición se formó para saquear los bienes de la tumba, pero aún así, el pretexto era la misión de exploración emitida por la familia real, después de todo.
Te preocupas por cosas extrañas. Esos tipos siempre actúan así. Con los ojos inyectados en sangre y esas cosas, esperando impacientemente e intentando reclamar su tierra lo antes posible. Cho-hon habló con un tono de voz áspero y no le dio muchas vueltas, pero para Seol-hyu, simplemente no podía pasar por alto este asunto. No podía estar seguro, pero debía haber una razón más profunda. La razón para emitir una misión de exploración del bosque de la negación. Yo también debería empezar a dormir pronto. Cho-hon bostezó enérgicamente y estiró sus extremidades, antes de extender su muslo bastante saludable y colocarlo sobre el pecho de Seol-hyu. Bájalo. Cho-hon empezó a reírse. No, quiero. Esta señorita ha venido personalmente a tu tienda para protegerte e incluso te ha explicado las cosas amablemente, así que no deberías tolerar esta pequeña cosa, ¿no? Seol-hyu ladeó la cabeza ligeramente. Pero, pensé que habías venido por Sir Ian. Entonces sintió que la pierna posada en su pecho temblaba imperceptiblemente. ¿Me equivoqué? Sí. No eres tan bueno fingiendo estar dormido, ya sabes. Seol-hyu soltó una carcajada. Está bien, lo entiendo. Sigue cuidándome incluso en el futuro. Eso provocó que un gruñido de Keuk saliera de ella, y luego. Maldito estúpido. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar? Cho-hon se abalanzó sobre él con la cara enrojecida. Esa noche, Seol-hyu pudo quedarse dormido bastante rápido después de que la fatiga de luchar enérgicamente varias veces con Cho-hon viniera a visitarlo. El sol de la mañana se levantó. Después del desayuno, la expedición rápidamente desmanteló el campamento nocturno y finalmente se preparó frente al bosque de la negación. Como habían decidido continuar, no había necesidad de esperar más. Recuérdalo bien. Mis pociones no son la panacea, y hay un número limitado de hechizos que pueden purificar tu estado mental corrupto. Antes de entrar en el bosque, Seol-hyu bebió de un pequeño vial que le tendió Ian. Esta era una de las contramedidas que el viejo hechicero había preparado bien, después de todo era un alquimista, y era famoso por su elaboración de pociones también. Las emociones son altamente contagiosas. El momento en que uno revela sus emociones serviría como el pretexto perfecto para que los efectos se activen. Y tanto si a la gente que te rodea le gusta como si no, también se verían afectados. El sabor de la poción no era tan bueno. Se sentía como si bloques de hielo le estuvieran llenando desde la punta de los dedos hasta el cerebro en cuanto la bebió. ¿Así se sentiría uno después de estabilizar forzosamente la mente y el cuerpo? Su cabeza se sentía un poco entumecida, pero moverse no parecía verse afectado. No espero que estés completamente inexpresivo o que no pienses en nada todo el tiempo, pero pase lo que pase ahí dentro, debes mantener un estado mental calmado. Junto a las advertencias de Ian, la expedición entró en el bosque manteniendo la formación anterior. Aunque el sol ardía en lo alto, el interior del bosque era oscuro y tenue. Los árboles, lo suficientemente altos como para bloquear el cielo, hacían precisamente eso, bloqueaban la luz del sol, y proyectaban una espesa sombra sobre toda la vegetación que se extendía desde la colina que tenían detrás. Seol-hyu se concentró únicamente en la marcha. Nada más entrar en el bosque, un aire caliente y sofocante entró en contacto con su piel. La sensación del suelo fangoso bajo sus pies le ponía de los nervios por alguna razón, ya que las altas hierbas y los espesos matorrales que se entrecruzaban le rozaban continuamente. Sin embargo, como no tenía ni idea de cuándo le atacarían los efectos del bosque, hizo todo lo posible por despejar su mente. Los demás debían pensar lo mismo, ya que ninguno se molestó en decir nada y siguió a Samuel. Los únicos sonidos que oían eran los cantos de los pájaros, los gritos de bestias desconocidas en la distancia y el agua que fluía de forma imperceptible. De repente, los pasos de Samuel se detuvieron. Sorprendentemente, no estaba mirando al suelo, sino al cielo. Más concretamente, a uno de los frondosos árboles que se encontraban en el interior del bosque. Dylan fue el primero en hablar.
¿Samuel? ¿Qué pasa? Es un cadáver. ¿Qué? Hay un cadáver colgando del árbol. Tal como dijo, había algo parecido a una enorme bolsa de plástico colgando de un árbol. Y era un cadáver al que le faltaba la parte inferior del torso, con los brazos apenas colgando sobre la rama de un árbol. La parte inferior del torso no se encontraba cerca, y 4 cuerdas que salían del cuerpo resultaron ser sus entrañas. Tengo que investigar esto. Cualquiera que no pueda soportarlo, que mire hacia otro lado. Samuel trepó y recuperó el cadáver con cautela. Estaba en plena descomposición, por lo que el hedor putrefacto era abrumador. Parece que su cuerpo inferior fue arrancado por la fuerza bruta. No tiene sentido saquear el cuerpo a este ritmo. ¿MM? Samuel estudió el rostro ennegrecido e hinchado durante unos instantes, antes de que su expresión se arrugara desagradablemente. Dylan. No es Can. ¿Can? ¿Qué quieres decir? Dylan dejó de inspeccionar los alrededores y corrió apresuradamente hacia allí. Y soltó un gemido después de confirmarlo con sus propios ojos. Oh, Dios mío. Es Can. Pero, ¿por qué está Can aquí? Samuel estaba inclinando la cabeza de un lado a otro, pero entonces sus cejas se arquearon de repente. Al ver esto, Dylan dijo mierda, para sí mismo. Solo podía haber una razón por la que Can estuviera ahí fuera. Déjame ser honesto aquí. Fui a hablar con el equipo de Can antes de llamarte. Se negaron, sin embargo. Pero, seguro que lo mantendrán en secreto. Este hijo de PTA. Samuel pateó el medio cadáver y rugió de ira. Maldito bastardo. Intentas hacerme una de las tuyas. Wow. Wow, hombre. Tranquilo. Ya está muerto. ¿Cómo puedo calmarme en estas circunstancias? Este bastardo hizo. Fue entonces. Samuel, cálmate. La llamada de Ian hizo que Samuel se estremeciera. Dylan rápidamente retrocedió unos pasos y preparó su ballesta. Unos instantes después, Samuel levantó la cabeza rápidamente y examinó sus alrededores, antes de que sus ojos ardientes se posaran directamente en Seol-Hyu. Dylan. Golpéalo fuerte. También está bien dejarlo inconsciente. POW. Samuel salió volando tras recibir un puñetazo de un puño tan grande como una olla. Sin embargo, también era un arquero de alto nivel y por lo tanto no perdió el conocimiento. Euk. Aunque su expresión se arrugó de dolor. Cálmate. ¿Quieres morir? Por favor, haz lo que puedas para estabilizar tu mente. Entiendo que estés enfadado, pero Can ya está muerto. Dylan e Ian se turnaron para calmar a Samuel. Samuel se frotó lentamente la mejilla dolorida antes de aspirar mucho aire. Repitió eso 6 veces más, antes de asentir con la cabeza. ¿Estás bien ahora? Sí, ya estoy bien. Te mostré algo desagradable, ¿verdad? Samuel agarró la mano de Dylan y se levantó con un gruñido. Sus ojos al mirar a Seol parecían un poco complicados por alguna razón. Menos mal que no tuvimos que usar el hechizo mágico. Entonces, ¿qué querías negar hace un momento? Preguntó Ian. Samuel dudó un poco antes de responder en voz baja. Creo que estaba negando mi orientación sexual. ¿Qué fue eso? No estoy seguro. Era mi primera vez también, así que... Cuando miré a ese amigo de allá, de repente me dieron ganas de... Samuel no pudo terminar lo que quería decir. Seol-Hyu se tragó la saliva y retrocedió varios pasos sigilosamente. Mientras tanto, Ian palmeó ligeramente el hombro de Samuel. Está bien, está bien. No era algo malo. Si te has calmado lo suficiente, volvamos a lo que se supone que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Samuel recuperó su comportamiento tranquilo y caminó silenciosamente por los alrededores. Se quedó mirando al suelo durante 1 o 2 minutos,
antes de soltar un largo gemido. Hay 10 pares de pisadas que se adentran. El equipo de Khan está formado por 8 personas, así que las otras 2 deben haber pertenecido a los porteadores. Y luego. Samuel chasqueó la lengua. 10 pares de piernas entraron, pero solo salió un par. Debe ser de Khan, y está aquí con nosotros, muy muerto. ¿Qué demonios? No podemos pasar por alto esto. Un equipo con 3 terrícolas de alto nivel fue aniquilado aquí. Los suaves murmullos de Dylan trajeron consigo esta ominosa sensación visceral en Seol-hyu, pero se lo guardó para sí. ¿Puedes averiguar qué los mató? De eso no estoy seguro. La descomposición es demasiado severa, y nunca he visto estas marcas de mordiscos antes. Está bien si vamos más despacio, así que aumentemos nuestra alerta, en cambio. Por supuesto. Pero no te alarmes demasiado. La potencia de fuego de nuestra expedición es el doble que la del equipo de Khan, después de todo. Samuel habló al tiempo que paseaba la mirada por los miembros de la expedición antes de tomar la delantera de nuevo. Dylan volvió a su puesto en la retaguardia y la expedición continuó. Samuel ahora caminaba hacia adelante con mucha más cautela que antes. Tanto las expresiones de Cho-Hon y Hugo, e incluso la de Alex, estaban rígidas y congeladas. Todos ellos estaban conmocionados por la muerte de Khan, que era un guardián real de nivel 5. Pasaron otros 10 minutos. La expedición que avanzaba a paso de caracol se detuvo una vez más. Samuel miró al suelo durante un largo tiempo, antes de empezar a morderse el labio inferior. Dylan, lo siento, pero por favor ven aquí otra vez. No hace falta que te disculpes. ¿Puedes mostrarme las huellas? Bueno, aquí. Seol-hyu observó cómo Dylan se arrodillaba y levantaba lentamente la cabeza para mirar por encima de ella. El cielo se podía ver entre el espeso y frondoso dosel del bosque. El cielo había estado limpio y brillante cuando estaban a punto de entrar en el bosque, pero ahora las nubes espesas habían llegado y se tiñó de los colores del gris deprimente. Capítulo 54. ¿Se puede hacer? No se puede hacer uno. El ambiente general no era tan bueno. Había pasado bastante tiempo desde que la expedición se había detenido, pero Dylan seguía manteniendo su silencio. Una expresión de infelicidad se dibujaba en el rostro de Samuel también. Ambos estaban simplemente mirando al suelo sin culpa. Dado que 2 arqueros reconocidos por los demás como experimentados y excelentes mostraban expresiones similares, era bastante probable que algo hubiera salido terriblemente mal en algún lugar. Y cuando el tiempo de espera se extendió aún más, Ian no tuvo más remedio que dar un paso al frente, aunque en un principio no quería hacerlo. ¿Pasa algo? Hemos encontrado rastros de huellas que definitivamente no son humanas, pero aún no podemos averiguar a quién pertenecen. Dylan respondió de manera directa. Samuel también sacudió la cabeza lentamente. Ahora que la peor situación se había hecho realidad, Ian también mostraba una expresión arrugada. Si ninguno de los 2 está seguro, ¿les importaría decirme si hay algo que destacar? No puedo darles ninguna garantía, pero como he estado viviendo virtualmente dentro de la Biblioteca Real durante mucho tiempo, terminé memorizando las características únicas de la mayoría de las especies de monstruos. Samuel encontró razonable la sugerencia de Ian, por lo que volvió a dirigir su mirada al suelo. En primer lugar, la longitud y la anchura de cada huella son bastante grandes. La más pequeña es alrededor de 1,2 veces más grande que un humano masculino promedio, y la más grande es alrededor de 1,5 veces. Entonces, es muy probable que sea una especie con un gran físico. ¿Algo más? Las profundidades de cada huella también son considerables. No es como si la superficie aquí fuera suave como lo era en la entrada del bosque. Ah, y también podemos ver varios mechones de pelo color tierra. ¿Color tierra, dices? Las cejas de Ian temblaron de manera inestable. ¿Son de color claro? ¿O son oscuros? Son claros. Samuel deslizó el dedo índice por el suelo y asintió con la cabeza como si estuviera seguro de ello. Y luego.
Por casualidad, hay también 6 dedos, no, quiero decir, 6 marcas de garras. La pregunta de Ian sonaba bastante urgente. La persona que les decía que mantuvieran la calma no podía controlar su ansiedad en absoluto. ¿Perdón? Ah, sí, correcto. Estaba a punto de decírtelo ahora mismo. Además, ¿hay surcos pequeños pero profundos en algún lugar de las huellas? Como si un objeto afilado hubiera perforado el suelo y luego se hubiera sacado, algo así. Samuel miró aturdido al hechicero. Su cara parecía decir, bueno, ¿cómo lo sabías? Ian empezó a morderse los labios. Merda, son liounies. ¿Disculpe? A diferencia de él, Dylan se encogió con fuerza después de oír eso. Liounies. Es el Liounie. Samuel también empezó a fruncir el ceño tardíamente. Pero, eso no tiene sentido. ¿Por qué estarían los Liounies aquí en el bosque de la negación? Yo también sé que los liounies no viven en el bosque de la negación, sino que consideran su hogar la cordillera del otro lado. Pero eso no es lo importante, ¿verdad? Todas las pistas que has encontrado coinciden con la descripción de un liounie. Y de hecho descubriste su rastro aquí mismo, ahora mismo. Parece que esta expedición ha terminado. Dylan se giró como para indicar que no tenía sentido seguir adelante, pero Samuel seguía dudando. Samuel, déjalo pasar. Esos bastardos son bien conocidos por su astucia como cazadores, por no hablar de su experiencia en ocultar su presencia. Intentar luchar contra ellos dentro del bosque de la negación es una completa locura. Incluso cuando Ian le instó con voz desesperada, Samuel siguió dudando. Seol Hugh se preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo así cuando había un claro peligro esperándoles más adelante. Entonces, el joven recordó la conversación de la noche anterior. Y también esa sonrisa amarga en la cara de Samuel al final de la misma. Seol Hugh estuvo a punto de activar 9 ojos, pero se contuvo. Necesitaba regular sus emociones, después de todo. No estaba seguro de mantener la calma si veía un color rojo oscuro o negro azabache. Como Ian estaba haciendo todo lo posible por persuadir a Samuel, Seol Hugh decidió esperar un poco más. Sin embargo, ya casi llegamos. Definitivamente hemos pasado la entrada del bosque. Dadme 1 hora. No, 30 minutos. Estoy seguro de poder localizar la tumba. Y además, deberíamos ser capaces de manejar a 3 o 4 liounies si se diera el caso. Samuel no podía dejarlo pasar. Ian estaba frustrado, pero mantuvo la calma y continuó con sus palabras. Mi amigo. En efecto, hay algunas ocasiones en que un liounie podría actuar por su cuenta, pero la mayoría de las veces cazan en grandes manadas. Más importante aún, un liounie macho adulto es capaz de sobrepasar a un guerrero de nivel 3, y también puede luchar en igualdad de condiciones contra uno de nivel 4. ¿Eso es todo? La prioridad más importante de la manada, la liounie hembra, puede no participar necesariamente en la batalla, pero, aún así, supera fácilmente a un guerrero de nivel 4. Y el líder de la manada es un verdadero monstruo que puede luchar en pie de igualdad contra un guerrero de nivel 5. Cam probablemente murió por esa cosa. Tan pronto como Cam fue mencionado, Samuel se puso serio. Su conflicto interno duró solo un breve segundo. Samuel apretó los dientes e hizo un anuncio. Esta expedición ha terminado oficialmente. Vamos a dejar el bosque de la negación de inmediato, todos. Ian asintió con la cabeza en señal de alivio después de escuchar la decisión de Samuel. Seol Hugh también dejó escapar un suspiro de alivio. Ahora que se había tomado la decisión, sus movimientos eran rápidos. Aumentamos el ritmo. Mantendremos este ritmo hasta que salgamos del bosque, así que no te quedes atrás. Su expresión era oscura, pero aún así, Samuel gritó con energía y se dio la vuelta. Pero, sucedió entonces. Tud. Un ruido pesado entró en los oídos de todos. Poco después, los sonidos de los pastos altos crujiendo también. Todos en la expedición se congelaron en el acto. ¿Ya nos estaban esperando?
Ian escupió un gemido pesaroso después de darse cuenta de que ya era demasiado tarde. Seol-hyu instintivamente activó sus 9 ojos y vio un mar de rojo a su alrededor. Retirada inmediata. Algo que había estado tendido en el suelo se levantó lentamente. La línea de visión de Seol-hyu se elevó para coincidir con la criatura incluso antes de que se diera cuenta. El gigante que se levantó en silencio era un monstruo que se jactaba de los ojos de una bestia depredadora y la melena salvaje de un león. Su altura superaba fácilmente los 3 metros y el pelaje ligero de color tierra cubría todo su cuerpo. Los músculos de la parte superior del torso estaban desarrollados uniformemente como los de un ser humano, pero la parte inferior del torso se parecía más a la de un animal, pero delgado y firme. Un detalle llamativo fue una larga cicatriz que se extendía desde su pecho hasta su vientre. Estaba más o menos completamente curado ahora, pero aún así, parecía fresco. Es el líder de los Liaonies. Ian soltó un largo suspiro. El primer Laien en rebelarse pateó el suelo. Corrió como si estuviera volando y cerró la distancia en un instante, aterrizando frente a la expedición con un fuerte golpe. Uno podía sentir que el Laien que tenían delante estaba a un nivel completamente diferente de todos los demás monstruos con los que habían luchado hasta ahora, simplemente por el aura que exudaba. Poco después, los ojos vívidamente amarillos de Laien parecían brillar con una luz peligrosa, antes de que su pecho se expandiera y su boca se abriera de par en par. Un rugido tan fuerte que un espectro podría haberlo hecho resonar por todo el bosque. ¡Uguá! Seol-hyu cayó de rodillas después de que sus sentidos fueran asaltados por el rugido que intentó desgarrar su carne en pedazos. Sin embargo, no fue solo él, no hubo necesidad de mencionar a los 2 porteadores, Clara, Grace e incluso Alex también se cayeron. No solo eso, incluso Samuel y Cho-hon también flaquearon. No. Sus tímpanos estaban entumecidos. Su vista se nubló y su conciencia se volvió confusa. Lo que lo volvía aún más loco era el hecho de que quería negar algo tan desesperadamente. Mout se estabilitatem. Fue entonces cuando, junto con los gritos de Ian, la vista borrosa de Seol se aclaró en un instante. Su corazón se sintió más cómodo y su conciencia también se agudizó. Eso fue. Seol-hyu murmuró para sí mismo y levantó ambas manos. Una especie de polvo brillante esparcido desde arriba cayó en sus palmas y se filtró bajo su piel. Disc. Debería haber memorizado al menos un hechizo de ataque. Ian bajó su bastón y, sin previo aviso, se arrodilló. Luego, extendió un pergamino en el suelo y abrió su túnica antes de sacar un pequeño frasco de poción. Rápidamente vertió polvo azul como la sal en el papel. Alex también había recuperado el control y rápidamente sacó su crucifijo y comenzó a murmurar un canto. Oye, ¿esa no es el arma de Khan? Dylan habló mientras apuntaba con su ballesta cargada con un perno. Tal como dijo, el líder Laien sostenía una alabarda negra en una mano. Como era sostenida por un monstruo gigante, parecía un poco como un juguete, pero desde la perspectiva de un humano, se veía bastante amenazante todavía. ¡Tatang! Junto con el sonido de la explosión, el líder Laien se retiró mientras levantaba su brazo. Había 2 pernos clavados en su antebrazo, pero ninguno de ellos había penetrado demasiado profundamente. Los iris negros contenidos dentro de los ojos entrecerrados se bajaron ligeramente. El líder Laien estaba mirando fijamente al hechicero arrodillado en el suelo, no a Dylan que estaba delante. Como era una criatura que no poseía una inteligencia suficientemente alta y por lo tanto se mantenía fiel a sus instintos, pudo sentir que el responsable de revivir a la presa a punto de colapsar era ese humano. Tan pronto como escupió ruidos de gruñido, otros Laienes escondidos a derecha e izquierda se rebelaron uno por uno. 3 a la izquierda y 4 a la derecha. Todos llevaban armas humanas y se acercaban lentamente a la expedición. Todos eran más pequeños que el líder,
pero ninguno de ellos era más bajo que 2 metros de altura. Joder. 9 Lionies, ¿eh? ¿Qué demonios le pasa a este maldito bosque? El lamento se mantuvo al mínimo. Seol Hugh se dio cuenta de que los combatientes de la expedición ya lo habían rodeado. Yo me encargo del de enfrente. Hugo, Clara, coged el de la izquierda. Samuel y Grace, el de la derecha. Tenemos que aguantar hasta que el maestro Yan termine su hechizo. Dylan dio instrucciones sencillas y dio un paso adelante lentamente. Y tan pronto como los otros 4 también se abalanzaron hacia adelante, el contraataque del equipo había comenzado de verdad. Con fuertes gritos de batalla, humanos y monstruos chocaron. Dylan disparó su ballesta, y el líder de los Laienes utilizó un giro explosivo de velocidad para cerrar la brecha y blandir la alabarda negra hacia abajo. Parecía que iba a partir a Dylan en 2, pero al final, simplemente se estrelló contra el suelo. Mientras tanto, había dado un rodeo a la parte trasera de la hiena, había sacado una daga enfundada en su cinturón y había acuchillado el muslo musculoso del monstruo. Rugido. El monstruo sorprendido trató furiosamente de apartarlo de un manotazo. Sin embargo, Dylan volvió a desaparecer del lugar y reapareció al lado de la criatura. Disparó rápidamente 5 rayos en rápida sucesión. Todos ellos estaban dirigidos con precisión a los puntos vitales del monstruo, pero el hiena se agachó reflexivamente y se protegió. Por supuesto, todavía no pudo evitar ser golpeado en los brazos y las piernas. Como si ahora se hubiera enfadado de verdad, el líder hiena comenzó a balancear la alabarda indiscriminadamente. ¡Boom! ¡Slam! ¡Bam! ¡Bam! Cada uno de los golpes fue lo suficientemente fuerte como para sacudir el suelo, pero ninguno de ellos dio en el blanco. Dylan los esquivó fácilmente a todos, tomó distancia y continuó disparando sus rayos. Tal vez podamos. Seol Hugh se llenó de esperanza, pensando que, aunque Dylan no fuera capaz de dañar a la hiena de forma crítica, ¿no podría el grandullón ganar si persistía de esta manera solo para terminar retrocediendo después? Porque se acababa de dar cuenta de que el líder hiena lo miraba de reojo, por eso. Era como si estuviera pendiente de algo. Espera un minuto. ¿Y si ese monstruo ignorara a Dylan y se abalanzara sobre él? El líder hiena iba a hacer eso, así que giró su cuerpo hacia Seol Hugh. Pero entonces, su expresión se arrugó de forma bastante desagradable después de que Cho-Hon se pusiera en su camino. Seol Hugh soltó un suspiro de alivio. Se preguntaba por qué Cho-Hon no había entrado en la refriega, pero resultó que ella era su guardiana. Dylan podía concentrarse libremente solo porque ella estaba protegiendo esta zona. Oye, Cho-Hon le habló de repente. no tengas miedo y quédate cerca de mí. Esta Nune te protegerá sin falta. Seol Hugh pensó en discutir la lógica detrás de esa afirmación, pero desvió la mirada al darse cuenta de que Cho-Hon alternaba rápidamente la mirada hacia su derecha e izquierda. Hugo estaba blandiendo su hacha de batalla con todo lo que tenía. Estaba atacando locamente a los hienes, pero como estaba rodeado por 4 de ellos, sus heridas no dejaban de acumularse. Clara disparaba sus flechas continuamente, pero ninguna de ellas lograba atravesar la gruesa piel de sus objetivos y simplemente rebotaba, lo que significaba que no era de mucha ayuda en absoluto. La situación en la derecha era incluso peor que en la izquierda. La batalla no había sido larga, pero el escudo de Grace yacía en el suelo, roto. Estaba precariamente colgando con una sola espada larga. Si no fuera por Samuel lanzando locamente todas las dagas arrojadizas que tenía encima, se habría convertido en una tierna losa de carne hace un tiempo. El flujo de la batalla se veía muy desfavorable en este momento. Dylan se las arreglaba para mantener una ligera ventaja, pero la situación en ambos lados no era tan buena. Si un lado se derrumbaba, la situación resultante sería bastante obvia para cualquiera.
Un repentino grito desde un lado hizo que Seol Hugh circulara reflexivamente su poder mágico. Finalmente ocurrió una crisis. Grace inexplicablemente arrojó su espada larga, se agarró la cabeza y gritó. Sería difícil controlar las emociones durante una batalla seria de vida o muerte. Y debido a eso, los efectos del bosque de la negación se habían apoderado de su mente. Por otro lado, esta era la oportunidad perfecta para los leones. Justo cuando extendían sus armas hacia Grace, que rodaba por el suelo, Alex gritó algo y extendió su mano izquierda. Una fina barrera semitransparente se formó alrededor de Grace. Realmente había aparecido en el momento justo. Todas las armas de ataque fueron reflejadas. ¡Maldita sea! ¿Por qué no me ayudas a mí también? Hugo gritó con voz insatisfecha. Alex volvió a extender su mano izquierda con calma. Luxulu luxuria. Los 4 leones que atacaban a Hugo de repente dejaron de moverse. Aprovechando esta oportunidad, Hugo balanceó su hacha hacia el cuello de uno de sus enemigos, y una larga línea de sangre voló por el aire. Finalmente, uno había caído, pero Hugo ya estaba lleno de heridas. Su armadura, antes brillante, estaba abollada y aplastada, mientras que la sangre seguía brotando de sus numerosas heridas. Por un momento, la luz de la indecisión parpadeó en los ojos de Alex. Cantó otro hechizo, y el cuerpo de Hugo comenzó a emitir una luz brillante, mientras que sus movimientos lentos recuperaron algo de velocidad. Sin embargo, su crucifijo se convirtió inmediatamente en polvo. Alex ni siquiera tuvo tiempo de sentir el dolor de perder su preciado objeto y desvió la mirada hacia la derecha. La barrera protectora estaba a punto de romperse. Cho-hon. Dylan llamó a Cho-hon y se interpuso entre el líder de los leones y el equipo de la expedición. El bastardo se parecía a un puercoespín con todos los pernos saliendo de su cuerpo, pero aún se veía bastante bien. Mientras tanto, Cho-hon ya estaba en movimiento. Su largo cabello se agitaba mientras corría hacia la derecha. Corrió como un rayo y balanceó su masa en la parte posterior de la cabeza del monstruo mientras éste se concentraba en romper la barrera. ¡Pum! Una fuente de sangre explotó y un león más cayó. Los 3 restantes se giraron para enfrentarse a ella, y como si tuvieran un acuerdo previo, comenzaron a atacarla simultáneamente. Ella se puso en posición defensiva y levantó su brazo izquierdo vacío. Una espada larga, un hacha y una lanza fueron desviadas en ese orden. En el aire vacío, en su brazo izquierdo, se podía ver un escudo blanco. ¿Un hechizo divino? Los pies de Cho-hon dejaron un par de largos surcos en el suelo mientras era empujada hacia atrás, pero no estaba herida en absoluto. Samuel. Quítalos de encima y vuelve aquí. Ella mostró un trabajo de pies rápido y se acercó a sus enemigos en un patrón de zigzag, antes de girar en una órbita de media luna y balancear su masa. No se limitó a saltar en medio de ellos, sino que se aseguró de rodearlos y ganó el mayor tiempo posible. Mientras Cho-hon atraía el acro de los 3 monstruos, Samuel arrastró a Grace. El flujo de la batalla que podría haberse inclinado en la dirección equivocada se estabilizó una vez más con la participación de Cho-hon. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Después de circular docenas de veces, tanto el poder mágico como el circuito de Seol Hugh se habían calentado correctamente ahora, y se sentían ardiendo. Sus 9 ojos aún devolvían el color rojo. Quería luchar junto a ellos. No quería estar protegido todo el tiempo. Sin embargo, no estaba en condiciones de hacer un movimiento descuidado. ¿No había acordado no lanzarse a la batalla sin pensar antes de venir aquí? No era solo eso, tampoco. Con Cho-hon tomando el relevo de Grace, ya no había un guardián. Ella no tenía otra opción, pero a este ritmo, tanto el hechicero como el sacerdote no podrían siquiera oponer resistencia y morirían si había un ataque furtivo. Por el momento. Seol Hugh se decidió.
Dejó la pesada bolsa en el suelo y sacó su lanza. Tanto Dylan, todavía ocupado luchando contra el líder Laien, como Alex, todavía recitando desesperadamente el siguiente hechizo, miraron a Seol-Hyu. No dijeron nada. Porque la situación actual era lo suficientemente precaria como para pedirle a un nivel 1 que hiciera algo. Fue entonces. Ian había terminado lo que estaba haciendo y finalmente se levantó de su lugar. Su rostro estaba completamente empapado en sudor, tanto que incluso su larga barba goteaba. En el suelo, había 5 pergaminos desplegados. Había intrincadas formas geométricas dibujadas en ellos con el polvo azul parecido a la sal. Fuup. Los ojos de Ian se abrieron de par en par. Los 5 pergaminos se quemaron repentinamente y los granos azules emitieron brillantes rayos de luz. Luego se elevaron en el aire en una hélice empezando por el lado izquierdo, antes de que la rotación aumentara su velocidad y las formas se formaran a partir de las 5 espirales. Sus formas finales eran 5 lanzas de hielo. Semejantes a una estalactita encontrada en una cueva de piedra caliza o algo así, las afiladas lanzas azules comenzaron a girar locamente como un taladro eléctrico. Ian levantó su bastón y gritó en voz alta. Arxe Arcadie. Las lanzas de hielo explotaron hacia adelante como si hubieran sido catapultadas desde una banda elástica tirada hacia atrás hasta el límite. 2 lanzas a la derecha, 2 a la izquierda y la última, al frente. Tan pronto como esas lanzas de hielo volaron hacia sus objetivos, patéticos gritos resonaron aquí y allá. El monstruo con la cabeza perforada murió instantáneamente. Hubo uno que logró cubrir sus puntos vitales, pero aún así, sus brazos y la parte inferior del torso habían sido penetrados. Lástima para ellos, la penetración no fue el final sino solo el comienzo de sus problemas. Las lanzas de hielo que penetraban la carne desaparecieron gradualmente como si estuvieran siendo absorbidas por sus huéspedes. A medida que se hacían más y más pequeñas, las capas de hielo cubrían más y más de la carne de los Laienes. Al final, incluso el líder Laien cayó sobre una rodilla. No se salvó, ya que una de sus espinillas con la lanza de hielo alojada en ella estaba siendo gradualmente tomada por el hielo azul en ese momento. Había estado prestando mucha atención al hechicero, pero no pudo deshacerse del arquero y terminó siendo golpeado así. El flujo de la batalla había cambiado drásticamente ahora. 2 monstruos habían muerto en un instante, mientras que 3 de ellos también habían recibido heridas mortales. Eso era incluyendo al líder Laien, también. Dylan nunca perdería una oportunidad como esta. No les des respiro, y mátalos a todos. Rápidamente se alejó mientras se quitaba la ballesta que llevaba en el brazo. Luego sacó su enorme arco largo. Su trabajo principal era el arch shooter. Un francotirador. Así que, esto es un hechicero. Seol-Hyu había estado observando ansiosamente, pero después de ver este nuevo desarrollo, dejó escapar un grito de admiración en su interior. Con el buen momento, Alex también completó su hechizo divino, y eso permitió que Hugo, que se tambaleaba peligrosamente, recuperara el equilibrio. Seol-Hyu apretó el puño con fuerza. Podemos hacer esto. La mejor prueba de esto fue el color de sus 9 ojos cambiando de rojo a naranja. ¿Qué? Los ojos de Seol-Hyu se abrieron de par en par. En el momento en que el líder Laien rugió, el bosque que brevemente volvió a ser naranja volvió al rojo carmesí. Pero, ¿por qué? Claro, su situación aún no se había vuelto realmente ventajosa, pero en comparación con antes, definitivamente era mejor. Tanto Chohon como Samuel trabajaron juntos para reprimir a los enemigos, y con el apoyo de Alex, Hugo también debería ser capaz de aguantar hasta el final de la batalla. Más importante aún, Dylan había tirado la cuerda de su arco largo hasta el máximo absoluto y estaba apuntando al líder Laien.
El simple hecho de echar un vistazo a todos los arcos de electricidad que zumbaban alrededor de la punta de la flecha decía lo peligroso que sería este ataque. Si era golpeado, lo mejor que se podía esperar sería una herida mortal. Sin embargo, los ojos del líder Laine, incluso mientras miraba esta flecha, dibujaban una sonrisa confiada y burlona. ¿Se está riendo? Justo cuando Dylan soltaba la cuerda, Seol-Hyu frunció el ceño. El líder Laine se agachó y enseñó los colmillos. Al mismo tiempo, el joven sintió un aire espeluznante y frío que le hacía cosquillas en el cuello. «Vas». Seol-Hyu fue testigo de cómo la flecha de electricidad penetraba en el líder Laine y se giró apresuradamente para mirar detrás de él. En ese preciso instante, vio a otro león sin melena saltar de su escondite y acercarse rápidamente. La prioridad más importante de la manada, la leona, podría no participar necesariamente en la batalla, pero... Las palabras de Ian aparecieron rápidamente en su mente. Arriba. Seol-Hyu gritó como si hubiera perdido la cabeza. Dylan movió ligeramente la cabeza, solo para que su mandíbula cayera. Hugo, que estaba aguantando con todas sus fuerzas, empezó a fruncir el ceño aún más. Samuel y Chojón, que lograron matar a otro león a través de sus esfuerzos combinados, también empezaron a asustarse. La desesperación llenó los rostros de Ian y Alex. Como si hubiera estado apuntando precisamente a este momento, los ojos del león que cruzaba el aire brillaron con frialdad. Mientras el monstruo tiraba hacia atrás el hacha que sostenía en sus manos, preparándose para cortar, Seol-Hyu se encontró repentinamente atrapado en esta extraña sensación. Durante este corto periodo de tiempo, todo lo que captaba se había ralentizado hasta arrastrarse. ¿Qué estoy haciendo? Ahora se sentía mareado como si estuviera borracho. Debería estar esquivando. Su instinto le dio un vuelco doloroso. ¿Tengo que hacerlo? ¿De verdad? Todo tipo de emociones pasaron por su corazón. Los mechones delanteros de su pelo bailaban en el aire. Solo entonces se dio cuenta Seol-Hyu de que estaba corriendo hacia el frente. Sabía que no debería haber hecho eso. Sin embargo, su cuerpo se movía por sí solo. Seol. La voz de un Alex conmocionado se alejó aún más. El poder mágico hirviendo circulaba como loco. Se estrellaba por todo su cuerpo con la fuerza de violentas olas de tormenta. El mundo que se movía lentamente de repente volvió a la normalidad. Y en ese momento, su respiración se detuvo por el miedo que lo embargaba. Quiero vivir. El sudor se le metió en los ojos y le picó. No quiero morir. Sus músculos se estaban congelando por las afiladas ráfagas de viento que se clavaban en su carne. Este era el terror a la muerte que sentía por segunda vez en su vida. Seol-Hyu agarró con fuerza el asta de la lanza. Apretó los dientes y miró al monstruo que descendía. Había simulado miles de veces y había practicado decenas de miles de veces más en la zona neutral. Puedo Todo eso, exactamente para momentos como este. hacerlo. En el siguiente momento, Wow. Seol-Hyu finalmente logró enderezar sus brazos que querían encogerse. Y entonces, el hacha caía rápida y fuerte como si fuera a partir el mundo en dos, y la lanza se deslizaba suavemente hacia arriba chocando en el medio del camino.